Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por estar conectados a la sesión de hoy. Hoy vamos a tener una sesión pues muy interesante y muy útil para todos los que nos dedicamos a hacer trasplantes. Esta es una sesión que nos va a hablar acerca de las infecciones en receptores de órganos sólidos, y de este tema nos va a hablar la doctora Armel Pérez Cortés, que ella es infectóloga y pues tiene la formación específica en trasplantes. Muchas gracias, Armel. Gracias, Lore, y gracias a Pili también por la invitación y por tomarme en cuenta y por darme la oportunidad de compartir un poco de lo que sé. Vamos a dar durante esta hora, de forma muy concreta, un vistazo a lo que son las infecciones después del trasplante de órgano sólido, puntualizando pues algunos aspectos que pueden ser de utilidad en nuestra práctica diaria, ¿no? En cuanto a los principios generales del trasplante, como saben, la práctica de trasplante, esta práctica ha mejorado la supervivencia de todos los pacientes trasplantados, sustanciado en diferentes cosas. La primera es una mejoría y un perfeccionamiento en la inmunosupresión. Si comparamos las terapias inmunosupresivas que se daban hace 20, 30 años, comparado con lo que tenemos ahora, son terapias extraordinariamente sofisticadas las que tenemos ahora, y el futuro se ve también bastante bien para la medicina del trasplante, ¿no? Hemos mejorado significativamente las técnicas quirúrgicas, y por la parte de infectología, la presencia de vacunas, el saber cómo utilizar las profilaxis y conocer cómo prevenir las infecciones post-trasplante, todos estos tres aspectos han realmente impactado en la supervivencia tanto del receptor como del órgano trasplantado. Desde la perspectiva del huésped, y cuando tenemos contacto con un paciente que va a ser trasplantado o que ya está trasplantado, tenemos muchas cosas que lo hacen un huésped particular, y desde el enfoque infeccioso habría que pensar que de entrada nuestro paciente está recibiendo una oportunidad de vida, ¿no? Y por definición tiene algún tipo de enfermedad terminal, o enfermedad hepática, o enfermedad renal crónica, o insuficiencia cardíaca, o enfermedad pulmonar crónica, pero de entrada nos estamos enfrentando con un huésped que tiene por definición una enfermedad terminal, y con esto se acompañan muchas otras cosas, como por ejemplo desnutrición, que acompaña a cualquiera de estas entidades. Estos pacientes, por lo crónico que son sus enfermedades, pueden tener colonizaciones previas con gérmenes multidrogoresistentes, pueden tener infecciones incluso activas o que no han resuelto del todo al momento del trasplante, y tenemos que pensar que todo lo que le vamos a dar de tratamiento puede tener en el futuro un impacto en la inmunosupresión o interacciones en la inmunosupresión que va a recibir, ¿no? Es decir, es un huésped que será o que ya ha sido profundamente inmunosuprimido. Algunos de los aspectos generales es que realmente no todos los pacientes posttransplantados son iguales, y desafortunadamente hasta este momento no hay realmente un ensayo que nos pueda medir el grado de inmunosupresión de cada paciente posttransplantado. Sin embargo, desde el enfoque infeccioso hay un concepto que se llama estado neto de inmunosupresión, y estado neto de inmunosupresión es una forma de evaluar a los pacientes para conocer qué tan inmunosuprimido está. Hace referencia a varios factores que cuando están presentes contribuyen a la inmunosupresión, a su estado de inmunosupresión y a la aparición de infecciones oportunistas y de diferentes esferas, ¿no? Este estado neto de inmunosupresión dictado por la inmunosupresión en sí, tenemos que saber que es una balanza en la que no tenemos que encontrar un balance, no nos podemos ir hacia ninguno de los dos. Si disminuimos la inmunosupresión de los pacientes, estos pacientes tienen rechazo, lo cual desafortunadamente trae otras complicaciones que eventualmente son más inmunosupresión todavía, el poner el injerto en riesgo. Y por otro lado, si aumentamos la inmunosupresión, lo que van a aparecer son infecciones y neoplasias asociadas. Entonces, este estado neto de inmunosupresión es un balance entre estos dos factores, ¿no? Además, los demás factores que van a interactuar de forma muy compleja para constituir este estado de inmunosupresión neto es la duración, la dosis y la secuencia de inmunosupresores que ha recibido,
si recibió alguna terapia previa, puede ser antimicrobianos, puede ser quimioterapia, si tiene integridad mucocutánea, si tiene neutropenia y linfopenia, además de los inmunosupresores que está recibiendo, si tiene alguna deficiencia inmune adyacente, si tiene condiciones metabólicas como uremia, desnutrición, diabetes, consumo de alcohol, lo cual contribuye todavía más a algunas infecciones, si tiene infecciones por virus inmunomoduladores, que puede ser el caso de citomegalovirus. Citomegalovirus es un virus inmunomodulador que lo que hace es que tiene sinergismo con otras infecciones, por ejemplo, aspergilosis y, por ejemplo, pneumocystis jirovecii. Entonces, si tiene una infección como esta, tenemos que vigilar que no desarrolle otras. Y por último, algo que vamos a describir ahorita son los tiempos post-trasplante. ¿Cuánto tiempo tiene de trasplantado y en qué punto está del post-trasplante? Todos estos factores van a constituir y nos van a poder dar una idea de qué tan inmunosuprimido está el paciente, y ese es el paso número 1 cuando evaluamos a un paciente por complicaciones infecciosas, ¿no? Esta tabla, que es bastante útil, es una tabla de un grupo de intensivistas que lo que hacen es evalúan un poco en dónde está la inmunosupresión de los pacientes y las infecciones que están asociadas a esas deficiencias. En color lila van a ver hipogamaglobulinemia o alteración o afección en las células B, que eso se puede dar por muchas condiciones, por ejemplo, asplenia o esplenectomía, deficiencia de complemento, por ejemplo, o el uso de rituximab, obviamente, anti-CD20, y algunas otras condiciones que dan hipogamaglobulinemia como mieloma múltiple o leucemia linfocítica crónica. Y esta deficiencia o alteración en las células B o hipogamaglobulinemia, principalmente lo que va a condición son infecciones bacterianas, ¿no? Y también por agentes atípicos. Luego, en color verde en el centro, si el paciente tiene alguna alteración en neutrófilos y en macrófagos, sobre todo aquellos que están tomando esteroides o recibiendo esteroides, que tienen algún tipo de malignidad líquida, leucemias, neutropenias, o que tienen el antecedente de trasplante de médula ósea, todos estos pacientes van a tener riesgo tanto de algunos virus respiratorios, infecciones bacterianas y también infecciones sistémicas por virus, ¿no? Y por último, de células T o la que está en color salmón, van a ser aquellos pacientes, en el caso del trasplante, que nuevamente están con esteroides, ¿no? Ese es el factor de riesgo más importante y que se va a asociar esteroides y deficiencia de células T, obviamente a múltiples virus sistémicos, también algunas infecciones atípicas, pero aquí en particular es en donde vemos infecciones oportunistas por pneumocystis jirovecii, por criptococos, por toxoplasma y otro, ¿no? En el caso de los sujetos trasplantados, vamos a tener alteración en los 3 ángulos de este círculo que acabo de describir. En la parte celular, los pacientes posttransplantados, como ya dije, que tienen uso de esteroides, pues van a tener efecto de estos, también si recibieron timoglobulina. También van a tener, si están usando esteroides, van a tener afección en neutrófilos y en macrófagos, si tienen neoplasias hematológicas, si son cirróticos también, o si tuvieron en el periodo preinjerto, en el caso de trasplante médula ósea, pues neutropenia. Y por último, si se usó rituximab, pues también van a tener afección en la cantidad de linfocitos B y en la respuesta humoral a infecciones. Entonces, desde el punto de vista del trasplante, básicamente hay que esperarlo todo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros clínicamente y en laboratorios poder evaluar este estado neto de inmunosupresión y saber qué tan inmunosuprimido está nuestro paciente? Bueno, desde la perspectiva de inmunología humoral podemos medir inmunoglobulinas séricas. Eso puede ser útil en algunos casos y en algunas entidades las podemos encontrar bajas, y en dado caso estaría justificado si está cursando con alguna infección, dependiendo de cuál es, dar inmunoglobulina intravenosa. Podemos también medir factores del complemento sérico. Hay algunas partes del complemento que se han asociado a infecciones por gérmenes encapsulados, como C5, C6 con meningococo y con otras bacterias encapsuladas. Debemos de medir neutrófilos totales y linfocitos totales, que es algo importantísimo en los pacientes trasplantados. En múltiples series, ¿Alguien ya está? dependiendo de las infecciones que han padecido estos pacientes trasplantados,
Consistentemente, la presencia de linfopenia se ha asociado con severidad en las enfermedades, algo que incluso mismo se ha visto con COVID, que se ha visto en Pneumocystis jirovecii y en otras infecciones virales. El tener linfopenia de entrada se asocia en general con mal pronóstico y también la cantidad de CD4. A veces la cantidad de CD4 nos puede ayudar también en el paciente post-trasplantado el decidir si damos profilaxis o no. Ahora, en el caso del trasplante de órgano sólido es bastante complejo su manejo desde la perspectiva infecciosa. Tenemos un paciente que de entrada, como ya mencioné, tiene algún tipo de enfermedad terminal, que además va a recibir inducción, puede ser con timolobulina, basiliximab, metilprednisolona, dependiendo obviamente de qué órgano es y de las particularidades de los dos, del donador y del receptor. Y luego se va a quedar con un mantenimiento con, estos son algunos ejemplos de inmunosupresoras, obviamente puede ser otros, y esta inmunosupresión nunca se va a retirar, es decir, una decisión que se tome desde el principio y puede inducir agentes multidrogoresistentes, puede generar colonizaciones que a lo largo de toda la historia de vida de este paciente nos podamos volver a topar. Entonces, cada una de las decisiones que tomemos es muy importante tomarla de forma cautelosa porque este paciente va a estar inmunosuprimido toda su vida, ¿no? Entonces, esto simplemente son una tabla para ejemplificar qué paciente es el que está más inmunocomprometido. Por ejemplo, alguien que se trasplantó hace menos de 6 meses, que tiene enfermedades autoinmunes, que ha tenido rechazos nuevamente o simplemente aumento de la inmunosupresión o que tiene alguna inmunodeficiencia congénita. Y por otro lado, un huésped menos inmunocomprometido, si es que lo pudiéramos decir así, es alguien que tiene más de un año de trasplante, que tiene, por ejemplo, inmunosupresión estable, que tiene VIH con CD4 estables y que está indetectable del VIH, que tiene a lo mejor asplenia o deficiencias nutricionales. Todo esto contribuye a inmunosupresión, pero en un menor grado comparado con la tabla del lado izquierdo. Cuando evaluamos un paciente para conocer su riesgo de infecciones, del lado derecho vamos a tener todos los factores que aumentan su riesgo de infección, que pueden ser, por ejemplo, el utilizar terapias de inducción con depresión linfocítica, bolos de esteroides, plasmaféresis, el haber tenido rechazos tempranos, disfunciones del injerto, el que tengan infecciones latentes o que tengan infecciones activas al momento del trasplante, que tengan alguna complicación en la técnica posquirúrgica, que requieran ser ventilados post-trasplante de forma prolongada, que estén en NPT, como puede ser trasplante de intestino. Y por otro lado, lo que disminuye el riesgo de infección es que haya, por ejemplo, match HLA, que tengan tolerancia inmunológica, como lo pueden hacer algunos tipos de trasplante, que la cirugía tenga una técnica exitosa, que le demos el antiviral, el antibiótico y profilaxis contra PCP de forma exitosa y que lo vacunemos. Todas estas tenemos a nuestro favor para controlar todos los otros factores que sí aumentan el riesgo de infección. Ahora, hay que tomar en cuenta que las infecciones en sujetos trasplantados son verdaderamente apasionantes, son cuadros clínicos enmascarados, son pacientes que pueden tener fungemias invasivas y que probablemente ni siquiera tienen fiebre, entonces no podemos esperar como normalmente veríamos otras infecciones en alguien que está profundamente inmunosuprimido. Pueden tener al mismo tiempo infecciones duales, un paciente que tenga infiltrados pulmonares y que tenga tuberculosis más legionela. Entonces, incluso cuando hacemos un diagnóstico, no nos podemos quedar tranquilos si la evolución clínica es mala, tenemos que seguir descartando que no pueda tener infecciones duales o múltiples. También muchas veces estos pacientes, justo por toda la deficiencia celular y la mala respuesta humoral que tienen, pueden presentar las infecciones muy avanzadas al diagnóstico, dado que el cuadro clínico está enmascarado. Entonces, es frecuente que nos enfrentemos con infecciones que están más avanzadas de lo que veríamos en personas sanas. Además, como ya saben, las infecciones pueden llegar a tener una progresión mucho más acelerada en el contexto de inmunosupresión y cuando las manejamos, tenemos que recordar que estos pacientes están con muchos medicamentos que pueden, uno, o dar interacción o en sinergismo con los inmunosupresores llegar a dar incluso un efecto tóxico. Entonces, antes de iniciar cualquier tipo de terapia, tenemos que revisar las interacciones y los sinergismos con lo que vamos a dar, ¿no? Al mismo tiempo, estos pacientes
pueden tener fiebre de origen no infeccioso. Eso es algo bastante frecuente también, lo cual a veces complica su manejo. Pueden llegar a tener pobre tolerancia a una infección establecida y entonces evolucionar más rápido y tener un desenlace peor o más o complicado a comparación de alguien sano, y en muchos casos incluso pueden llegar a tener pobre respuesta al tratamiento por su complejo, por su contexto de inmunosupresión. Entonces, los pacientes, las infecciones en el sujeto post-trasplantado se dividen en cuatro. No vamos a hablar de todas, pero vamos a tocar los aspectos importantes de cada una de ellas. Y la primera de la que vamos a hablar es de infecciones derivadas del donador. ¿Qué significa esto? Son aquellas infecciones en las que el donador del órgano le transmite una infección al receptor del órgano. Estas infecciones derivadas del donador puede ser cursando con una infección activa, puede ser que el donador supiera que tenía una infección y decidimos trasplantarlo con una infección parcialmente tratada y se la da al receptor de órgano. Puede también que el donador tenga una sospecha de proceso infeccioso, por ejemplo, en las procuraciones, muchos de estos pacientes pueden tener leucocitosis, pueden llegar a tener fiebre y eso definitivamente no necesariamente significa que tienen una infección activa, pero pueden llegar a tener la sospecha. Puede ser un donante de alto riesgo para VIH, para hepatitis C, para hepatitis B. El donador, sin saberlo o sabiéndolo, puede estar colonizado con gérmenes multidrogo resistentes y otras entidades no infecciosas, ¿no? Que pueden ser alergias transmitidas del órgano donado al receptor. Eso es algo que está bien descrito, sobre todo las alergias alimentarias. Donadores que tenían, por ejemplo, alergia y choque anafiláctico a los cacahuates, se trasplanta el hígado y el receptor tiene un choque anafiláctico al contacto con cacahuates. De hecho, hay criterios, hay unas guías incluso. Y otras entidades, por ejemplo, cáncer, que se trasplante un pulmón que tenía un pequeño nódulo y con el impulso de la inmunosupresión resulta que era unas células pequeñas. Entonces, hay otras entidades no infecciosas que también se pueden transmitir al donador. Esta es una tabla de OPTN, el sistema extraordinario que tiene Estados Unidos para vigilar todos estos eventos del donador que afectan al receptor. Y como se pueden dar cuenta, lo que se ha reportado hasta ahora pues es una tasa alrededor del 15%, más o menos. Malignidad es la primera entidad que se va a transmitir del donador al receptor, como entidades como las que acabo de describir, que tenía un nódulo pequeño, que tenía un nódulo en el hígado y resulta ser cáncer que le da al receptor. Y desde la perspectiva infecciosa tenemos la presencia de hongos, de bacterias y de virus, que todas estas pueden ser transmitidas hacia el receptor, y el órgano que con más frecuencia puede tener estas complicaciones, pues es infecciosas, puede ser el hígado, ¿no? Les pongo un ejemplo de un caso que nos pidieron a nosotros, un hombre de 48 años que era diabético y que tenía rinosinusitis por mucor, que es el hongo que ven del lado derecho, un rizopus, pues como saben, estas infecciones son mortales. Este paciente, de hecho, falleció por complicaciones de la rinosinusitis por mucor, y la familia y el paciente quería que se donaran sus órganos, ¿no? Entonces nos llaman a nosotros de infectología de trasplantes, sí podemos tomar los riñones y el hígado, dado que él tenía rinosinusitis por mucor, ¿no? Un poco de lo que hacemos en estos casos, sabemos que si nosotros decimos que no se puede de forma cuadrada, pues un paciente que necesita un trasplante de hígado puede fallecer. Entonces, el decir que no arbitrariamente puede quitarle la oportunidad de vida a otra persona, ¿no? Y por supuesto, el decir que sí a un órgano que potencialmente pudiera transmitir una infección mortal, pues sobre todo un trasplantado, por ejemplo, de riñón, en el que hay otra terapia de sustitución, pues puede ser también muy deleterio para él. Entonces, en este caso, nos vamos un poco por partes y pensamos, la rinosinusitis por mucor es una entidad que solamente el 20% tiene infección diseminada en el cuerpo. Entonces, si la infección está localizada aquí, ¿por qué no podría donar el hígado, no?
En este caso lo que hicimos fue tomamos hemocultivos, los cuales resultaron negativos. Pedimos una tomografía tanto de tórax como de abdomen en la que no tenía ningún foco infeccioso, ningún absceso, ninguna siembra y en la sangre no lo tuvo. Entonces asumimos que este paciente era del 80% que tenía una infección solamente localizada y lo que se hizo fue que se autorizaron 2 trasplantes renales de este paciente y a los receptores se le puso anfotericina intravenosa por 2 semanas, se les tomó hemocultivos, vigilamos que no se traspasara el mucor y se dejó después con posaconazol por 3 meses a los 2 receptores y no hubo ningún caso de mucormicosis en ninguno de los dos, ¿no? Entonces es un poco ir razonando cómo se presenta esta infección, qué es lo que puedo hacer para prevenirla y cómo hacer este trasplante segura, pues potencialmente dándole una oportunidad de vida a otras personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este caso de una mujer de 33 años que era sana, que falleció por abuso de drogas y quería donar corazón, hígado y los 2 riñones. La familia quería que fuera donadora, pero le toman hemocultivos periféricos de la misma punción y salen positivos para un estafilococo coagulasa negativo. En este caso, por ejemplo, decidimos no dar antibióticos. Esto es una entidad que se llama ensayo positivo sin evidencia de transmisión de enfermedad, es decir, tenemos 2 hemocultivos que fueron tomados del mismo sitio de punción que tenía un coagulasa negativo que en general pueden llegar a ser contaminantes. Aprobamos que se donaran todos estos órganos y les tomamos hemocultivos nuevamente a los receptores, no se les dio ningún antibiótico, se consideró una colonización y ninguno de los receptores de corazón, hígado y 2 riñones tuvieron ninguna infección derivada de donador, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, son decisiones extraordinariamente complejas y en gran parte en lo que tiene que recibir nuestra decisión es en mucho conocimiento de cómo son estas infecciones y por otro lado, de forma muy detallada, hacer un cuestionario de factores de riesgo al familiar. Muchas veces este familiar puede ser alguien distante que de hecho no esté muy al pendiente de la vida del probable donador y eso complica, pero hay que interrogar estos factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, para VIH, para hepatitis C o hepatitis B, y de práctica estándar tomar hemocultivos, urocultivo y lavado alveolar, perdón, al donador cadavérico. Tenemos, por ejemplo, este otro caso, una mujer de 19 años que también falleció por sobredosis de fentanil, que quería ser donadora de pulmones, de riñones y de hígado. Ella no, obviamente su familia, y a las 48 horas de haber sido trasplantados un paciente de pulmón, los 2 riñones y el hígado, los hemocultivos de la donadora son positivos para Candida albicans. Entonces, esta paciente que falleció de sobredosis de fentanil realmente tenía una fungemia sin saberlo y nosotros autorizamos los trasplantes de todos estos pacientes. Lo que se hizo, esta infección, como saben, puede ser mortal hasta en 40% de los casos y lo que hicimos fue que pusimos a todos los receptores inmediatamente con fluconazol intravenoso por 2 semanas y nuevamente no se alcanzó a documentar ninguna fungemia afortunadamente, pero bueno, esto puede llegar a pasar, ¿no? Ninguna práctica es perfecta. La segunda entidad son las infecciones derivadas del receptor, es decir, que el sujeto que acaba de ser trasplantado pueda tener una reactivación de alguna infección latente que tenía en el cuerpo. Voy a poner este ejemplo, un niño de 39 años, trasplantado de riñón hace 3 meses, que tenía un PPD negativo y que a los 3 meses post-trasplante empieza con fiebre de origen desconocido, con un dolor leve torácico, le tomamos una tomografía de tórax con este infiltrado claramente micronodular y nodular que ven, sobre todo en los ápices pulmonares, y los cultivos fueron positivos para Mycobacterium tuberculosis. Entonces, este sujeto, por ejemplo, era un paciente que se trasplantó hace menos de 3 meses y que tuvo una reactivación probablemente de una tuberculosis latente que tenía y que con un PPD nada más, pues no es suficiente. Hay que hacer un booster o hay que pedir un cuantiferón de tuberculosis. Entonces, para poder entender las infecciones derivadas del receptor, o sea, las infecciones post-trasplante, tenemos que entender que este patrón de infecciones hasta cierto punto es predecible debido a que muchas de nuestras prácticas son estandarizadas y debido a que ahora damos profilaxis ya muy establecidas en muchos centros de trasplante y
podemos hasta cierto punto pensar, dependiendo de la inmunosupresión que recibió, dependiendo de su historia de infecciones y del cuadro clínico, pues saber exactamente en qué estadio de las infecciones post-trasplante nos encontramos. Estos son los tiempos de post-trasplante de infecciones descritas por Fishman en un estudio de revisión muy importante del 2007 del New England. Y el cuadro empieza de su lado izquierdo con las infecciones derivadas del donador, que son todas las que acabamos de ver, que el donador, sabiendo o no sabiendo, pueda transmitirle una infección al receptor, o que el receptor tenga una propia infección y que sea trasplantado con una infección parcialmente tratada. Esto ya lo vimos. Vamos a empezar el cuadro con el primer mes de post-trasplante. En este primer mes, lo que vamos a ver son infecciones, como viene en la parte de arriba, nosocomiales o asociadas a la técnica o asociados a la hospitalización. Entonces, ¿qué vamos a esperar en las infecciones nosocomiales? Pues gérmenes asociados a los cuidados de la salud, Staphylococcus meticilino resistente, enterococos resistentes a vancomicina, microorganismos BLES, cándidas, entre otras infecciones que se pueden transmitir asociados al post-trasplante temprano. El segundo punto, en estas infecciones tempranas son generalmente condiciones preexistentes o complicaciones quirúrgicas. Lo más común son infecciones bacterianas o candidemias o levaduras. Hasta el 50% de las infecciones en el trasplantado ocurren en este periodo, en este primer periodo complicado, en el que estamos lidiando con un paciente muy particular. Estamos lidiando con un paciente que tiene un cuerpo de un cirrótico, por ejemplo, en el caso del trasplante del hígado, entonces está desnutrido, no tiene buena masa muscular, seguramente tiene edema pedal, tiene edema en los pulmones, que tiene varias cosas en su contra, que tiene ya colonizaciones previas o infecciones previas o estaba con antibióticos, y nos lo estamos topando en un posquirúrgico temprano, en el periodo de mayor inmunosupresión en el que probablemente va a estar. Entonces tiene sentido que la gran mayoría de las infecciones nos las vamos a topar en este periodo en el que tenemos el cuerpo todavía de una enfermedad crónica y un periodo de inmunosupresión muy profunda. Lo más común de todas estas entidades son las infecciones de herida quirúrgica. Obviamente, al tener dificultades quirúrgicas, juegan un gran papel en las infecciones en este primer periodo y pues nos podemos topar de repente con infecciones derivadas de donador, ¿no? En el caso del trasplante de riñón, las infecciones más frecuentes son bacteriuria sintomática, que tal cual no es una infección, es una colonización, pero la presencia de bacteriuria sintomática, infecciones de vías urinarias, infecciones de herida quirúrgica y neumonías. Y en el post-trasplante temprano, en el caso del trasplante de hígado, vamos a ver sepsis abdominales, bacteremias y neumonías también. ¿Cuáles son aquellos factores que predisponen a la infección? Como ya lo vimos, el dejarlos intubados prolongadamente, el que estuvieran inmunosuprimidos pre-trasplante, el que los dejemos invadidos con catéteres, con Foleys, con diferentes otros dispositivos como diálisis y que tengan además diálisis peritoneal, es decir, cualquier tipo de invasión obviamente va a favorecer el que pueda tener una complicación infecciosa y algunas otras condiciones metabólicas, ¿no? En el segundo punto, que son este periodo intermedio que es entre el mes y los 6 meses de post-trasplante, en este punto lo que vamos a ver son reactivaciones de infecciones latentes, oportunistas o residuales o recaídas de infecciones previas. Y aquí, en este periodo de mes a 6 meses, las profilaxis que demos y cómo las damos van a jugar un papel importante. El saber a qué dosis darla, con qué duración darla, cómo monitorizar citomegalovirus, por ejemplo. Aquí podemos ver reactivaciones de virus, herpes simple, herpes zóster, neumocistis girovenchi, hepatitis B. Entonces, son conocer a nuestro paciente, saber qué complicaciones ha tenido, qué otras comorbilidades tiene además del trasplante y vigilarlo secuencialmente. En este periodo intermedio, entonces, los pacientes todavía tienen mucho estímulo de la inmunosupresión, sobre todo si recibieron, por ejemplo, timoglobulina, y tienen mucha susceptibilidad a infecciones porque están tratando de navegar hacia alejarse del tiempo de mayor inmunosupresión. Las infecciones son principalmente oportunistas, por ejemplo, Pneumocystis jirovecii, como ya mencioné, o aspergilosis,
pero también pueden ser reactivación de infecciones latentes, como el caso que vimos de tuberculosis y citomegalovirus, que es una de las entidades que en las últimas décadas causaba la gran mayoría de las muertes de estos pacientes y que actualmente ya conocemos que el manejo puede ser muy, muy sistemático y muy concreto, ¿no? Ahora, en este periodo intermedio podemos ver otras entidades, porque no solamente el paciente es un paciente horizontal, sino puede tener episodios de rechazo, que pueden también tener episodios febriles asociados y pueden tener infecciones que no podamos ver clínicamente, que son prácticamente viremias. Podemos tener viremias por adenovirus, viremias por BK, viremias por CMV o por HHV B6. Todas este tipo de viremias pueden representar episodios febriles que con linfopenia, que son difíciles de diagnosticar si no conocemos claramente en qué periodo de trasplante está, cuál es su estado neto y cuál era su estatus serológico pretransplante. Y este es, por ejemplo, un caso bastante sonado, realmente muy escandaloso. Se dio en China. Teníamos un donador que lo que hizo fue que donó 2 riñones. La barra que ven de lados en la parte de arriba es el paciente 1 y la barra es el paciente número 2. Y lo que pasó fue que este paciente el donador presentó fiebre, presentó mucha aversión a tomar agua, a tomar alimentos, empezó a tener un estado neurológico comatoso. Nunca se supo muy bien la etiología, pero se decidió donar los órganos. Si se fijan en la regla, en el eje de las YES, vamos a tener el tiempo cero y los pacientes, los 2 pacientes que recibieron los riñones estaban prácticamente asintomáticos hasta el día más o menos 45 post-trasplante. Día 45 estamos hablando de este periodo intermedio en el que todavía puede haber algo de infecciones relacionadas o originarias del donador. Y básicamente, para hacer la historia corta, son 2 casos en los que el donador lo que tenía era rabia, que no se diagnosticó, se donaron los órganos, los 2 receptores de los riñones adquirieron rabia también y los 2 acabaron falleciendo antes de los 100 días post-trasplante. Entonces, todos estos antecedentes hay que evaluarlos muy bien, ¿no? Sobre todo pacientes que tienen donadores que tienen padecimientos neurológicos, encefalitis no muy bien diagnosticadas, meningitis en las que no se conoce el agente etiológico y era una meningitis acelular o que no se sabía la etiología, hay que tener mucho cuidado porque pueden ser entidades como esta también, ¿no? Y por último, en los 6 meses post-trasplante, cuando el paciente ya lleva más de 6 meses trasplantado, lo que vamos a esperar aquí son infecciones realmente comunitarias, ¿no? Adquiridas en la comunidad. El mayor periodo de inmunosupresión ya pasó, los gérmenes con los que pudo haberse colonizado en el hospital seguramente pudo haber recambiado de flora o pueden recambiar de flora y deshacerse de esas colonizaciones. Y aquí lo que vamos a ver depende un poco de qué tipo de trasplante es. En los riñones podemos ver infecciones de vías urinarias, podemos ver neumonías, podemos ver diferentes tipos. Más aparte podemos ver todavía reactivaciones de citomegalovirus y virus de herpes simple, virus de herpes zóster. Todavía tenemos un poco de ese estímulo por la afección en células T que describí, ¿no? En estas infecciones tardías, entonces, varía un poco dependiendo de la inmunosupresión, de la exposición, de las comorbilidades, si era diabético, si tenía hipogamaglobulinemia, si tenía asplenia, ¿no? La gran mayoría son infecciones adquiridas en la comunidad, pero podemos estar lidiando con otro tipo de infecciones también. Y pues digamos que en este periodo tardío post-trasplante estamos un poco menos acalambrados porque sabemos que el paciente está en un punto de inmunosupresión estable, que no ha sido profundamente inmunosuprimido y que probablemente es manejable las infecciones que tengan porque van a ser comunitarias. Sin embargo, siempre hay sorpresas y más con los trasplantados. Este es un caso muy interesante en el que más allá de un año de post-trasplante, era un trasplantado en Colombia que tuvo una reactivación de enfermedad de Chagas realmente pues mortal, ¿no? Y como pueden ver, se ven ahí los tripanosomas dentro de los vasos sanguíneos, cómo estaba involucrando incluso el cerebro. Chagas, si recuerdan un poco, lo que da son los megasíndromes, el megasófago, el megacolon y la miocardiopatía hipertrófica. No suele dar afección en sistema nervioso central
y bueno, lo puede dar en pacientes así de inmunosuprimidos como este. Entonces, siempre hay sorpresas y siempre hay excepciones, pero puede llegar a pasar. Este paciente, por ejemplo, llevaba más de 7 años de trasplante, un caso realmente muy raro, ¿no? Y bueno, si el paciente que tenemos presenta un rechazo, toda esta línea de post-trasplante se tiene que resetear. Si es recientemente inmunosuprimido, regresamos al periodo de inmunosupresión inicial. Aunque tenga 6 años o tenga 5 años de post-trasplante, si es recién inmunosuprimido, se resetea esta línea de tiempo y regresamos al punto 1 a pensar en las infecciones con gérmenes oportunistas, multidrogoresistentes, infecciones virales y todo lo que acabamos de revisar. Ahora, ¿cómo podemos evaluar el riesgo de infección en candidatos y receptores de trasplante? Para empezar, hay que recordar que los donadores y receptores de trasplante perfectos no existen. Nunca nos vamos a topar con un donador y un receptor. Probablemente si fueran perfectos, no necesitaríamos hacer el trasplante. Y desde la perspectiva de infectología, nosotros estamos aquí para apoyarlos a ustedes, para facilitar la realización del trasplante y para que formemos un equipo que decide lo mejor por el paciente todos juntos. Y bueno, el punto número 1 cuando vamos a evaluar a un receptor y a un donador es, estamos en un coche a toda velocidad porque urge que se trasplante. Tenemos que tomar decisiones muy rápidas porque, como saben, las procuraciones incluyen muchas cosas. Y entonces vamos en el coche a toda velocidad y por el espejo retrovisor tratamos de ver la mayor cantidad de detalles lo más pronto posible y tratar de observar hacia atrás la historia del paciente, de dónde viene, qué infecciones tenía, a qué era alérgico, qué gérmenes tenía en el pasado, si estaba inmunosuprimido, si estaba vacunado, y tratar de tener la mayor cantidad de información mientras vamos hacia adelante. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones del 2020 de MMWR, en la que nos sugieren que cuando hacemos la procuración, preguntemos todo esto. Usaba drogas intravenosas, era prostituto, trabajador sexual, tenía contacto sexual con múltiples parejas y todos estos factores de riesgo que básicamente buscando si tiene algún factor de riesgo para tener VIH, hepatitis B o hepatitis C. Entonces, preguntar todo esto. Y estas son algunas de las tablas que me imagino están bastante familiarizados con esto. Trataré de ir rápido para no entretenernos. Y estas 3 columnas van a representar qué estudios les vamos a pedir al candidato a trasplante, es decir, el potencial receptor, al donador si es cadavérico y al donador si es vivo. Para poder diagnosticar que no tenga VIH ninguno de los involucrados, a todos hay que pedirles una ELISA de 4ª generación. Esta ELISA de 4ª generación incluye anticuerpos anti-VIH y antígeno P24. Es un estudio bastante bueno, bastante confiable. Pero si tenemos a un donador cadavérico o donador vivo que tiene algunas de las características de la tabla que acabamos de ver, alguna de estas características que los pone en riesgo extra o alto riesgo, como lo catalogamos, en los últimos 30 días de la procuración, además de pedirle el ELISA de 4ª generación, le pedimos un NAT de VIH. Y NAT es la forma elegante de decir una PCR, una carga viral de VIH. Entonces, no solamente le pedimos anticuerpo o el antígeno, sino le pedimos carga viral también. Ahora, serología para citomegalovirus se le tiene que pedir a todos los donadores, cadavérico vivo o al candidato. Para hepatitis B, a todos se les debe de pedir antígeno de superficie porque eso traduce pues, que tienes la infección, que tienes el antígeno en el cuerpo. En el caso del candidato se le puede pedir anticuerpo contra el antígeno de superficie para ver si está vacunado y si está negativo, entonces vacunarlo. No es necesario estrictamente pedir todo el perfil de hepatitis, aunque en la gran mayoría de los centros pedimos todo el perfil de hepatitis. Pero nuevamente, si el donador en los últimos 30 días, cadavérico o vivo, tuvo alguna conducta de alto riesgo y sospechamos pudiera tener hepatitis B, además le pedimos una carga viral de hepatitis B. Y lo mismo con hepatitis C. Para hepatitis C le pedimos anticuerpos antihepatitis C a todos y si es considerado que es de alto riesgo, incluso aquí sí al candidato también, le podemos pedir una carga viral de hepatitis C. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que estamos tratando de evitar? Como saben, el problema con pedir solamente serologías es que tenemos los famosos periodos de ventana
Estos periodos de ventana es el tiempo, se define como que adquieres, por ejemplo, hepatitis C y te tardas en hacer la serología positiva y que la podemos diagnosticar. Este periodo, si se fijan en la tabla, la seroconversión, es decir, que podamos diagnosticar VIH, tarda 22 días. Que podamos diagnosticar hepatitis B, 38 hasta 50 días. Y hepatitis C, 38 hasta 94 días. Entonces, el paciente puede tener hasta 3 meses incluso con hepatitis C y las pruebas siguen saliendo negativas. Por esa razón, y si es de alto riesgo, no dejamos de pedir solamente la serología, sino que además pedimos una carga viral para tener elementos y evaluar los dos periodos, el periodo de ventana y el periodo en el que ya seroconvirtió. Estas es solamente un poco de evidencia. Hay que revisar estas tablas porque estas tablas existen y les voy a poner el ejemplo. Supongamos que el donador cadavérico es un hombre que tiene sexo con hombres, ¿no? Y que no tiene sexo protegido, probablemente múltiples parejas sexuales, pues ese sería un donador considerado de alto riesgo. Si le pedimos solamente, por ejemplo, serología de hepatitis C, es decir, solamente anticuerpos antihepatitis C, tenemos un riesgo residual de 0.33 de perder la infección, de poderla diagnosticar. Pero si le pedimos la carga viral más la serología, este riesgo residual baja a menos de 0.1%. Entonces, estos son los casos en los que decimos, es un paciente de alto riesgo, quiero evitar que quepa esta posibilidad de transmitir una infección de transmisión sexual como estas, que suelen ser crónicas, y entonces con las dos pruebas mejora y disminuye el riesgo residual diagnóstico. Además, para otras entidades, en el caso de México en particular, se pide y se sugiere que se realice serología de toxoplasma, que realmente tiene un poco más de valor en trasplantados de corazón, no tanto en los demás órganos, pero pedir serología de estrongiloides y de Trypanosoma cruzi, como ya vimos, que es la enfermedad de Chagas, tanto en los candidatos como en los donadores. Serología de coccidioides depende un poco. En áreas endémicas en el norte del país sería una práctica razonable de hacer. A veces no se cuenta con poderle hacer serología a todos, entonces simplemente se deja con profilaxis antifúngica, lo cual está bien fundamentado. Debemos de también pedirles una prueba de sífilis, de escrutinio, la estándar es BDRL, y alguna prueba de tuberculosis, o 2 PPDs, PPD más el booster, o una prueba de cuantiferón. Y bueno, creo que queda tiempo para hablar de profilaxis antimicrobiana y espero que esto sea bastante útil para ustedes. Les voy a compartir un poco de las prácticas estandarizadas que tenemos, pero los esquemas de profilaxis realmente se tienen que adaptar a la realidad de cada centro de trasplante. Cuáles son sus prevalencias de multidrogo resistencia, cuáles son las prevalencias de Staph aureus meticilino resistente, si vas a conocer la epidemiología regional y también conocer qué tipo de órgano es el que se va a trasplantar, porque varían un poco las profilaxis. En el centro en el que yo me encuentro, la primera elección es cefazolina. Se da intravenosa 2 gramos 60 minutos antes de la incisión, recordando que la profilaxis antimicrobiana es solamente para prevenir infecciones de heridas quirúrgicas, no sirve para prevenir sepsis abdominal, complicaciones secundarias, no sirve para eso, eso no está estudiado, solamente se da para prevenir infección de herida quirúrgica. En el caso de pulmón y de intestino, se cambia cefazolina para piperacilina tazobactam por 72 horas en el caso del pulmón, y en el intestino también se puede dejar por 72 horas. Si el paciente es alérgico a cefazolina o tiene poca tolerancia o está colonizado, por ejemplo, por Staph aureus en la piel, se puede cambiar a vancomicina, y si es alérgico a penicilinas, se puede dar entonces ciprofloxacino más metronidazol. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el mundo no es tan sencillo, por lo menos no para los infectólogos, y menos ahora con toda la prevalencia de multidrogo resistencia que tenemos. Y se sabe que alrededor del 3 al 10% de los sujetos trasplantados en áreas endémicas de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, no solamente resistentes a carbapenémicos, sino también BLES y AMP-CES, pueden desarrollar una infección post-trasplante asociado a estos gérmenes. E incluso puede ser asociado a altas tasas de mortalidades el tener infecciones por gérmenes multidrogo resistentes. Hasta el momento, y eso es algo que me preguntan frecuente, ¿no? Por ejemplo,
este paciente está colonizado por pseudomonas multidrogo resistentes. Sí le tengo que dar cefazolina o le doy colistina más meropenem o pistazo o cefepime o alguna otra combinación. Bueno, hasta el momento no existe ningún consenso de que tenga utilidad cambiar la profilaxis antimicrobiana si un paciente trasplantado o potencialmente trasplantable estaba colonizado por alguno de estos gérmenes. La excepción es Staph aureus meticilino resistente. El Staph aureus, como saben, es en la piel, entonces si hacen el corte, pues lo que queremos es proteger al paciente de ese Staph aureus meticilino resistente que se puede introducir a la piel. Entonces, probablemente para ir a la quirúrgica vale la pena cubrir con vancomicina, sin duda alguna, si tenemos evidencia de colonización, pero si tiene, por ejemplo, enterococos resistentes a vancomicina, enterobacterias resistentes a carbapenémicos o BLES, no hay ninguna evidencia de que sirva de algo para prevención de herida quirúrgica el cambiar estos esquemas en la tabla anterior que les compartí. Entonces, la verdad es que estos gérmenes multidrogo resistentes es una absoluta amenaza para la medicina del trasplante. Incluso hay algunos microorganismos que son considerados contraindicación para trasplantarse. Algunos de estos microorganismos es Burkholderia cepacia, lo cual tiene muy mal pronóstico en pacientes post-trasplante. Hay incluso algunos criterios sugeridos. Si tienes opción de terapia antibiótica razonable, no tóxica, probablemente se puedan trasplantar. Mycobacterium abscessus es un tipo de micobacteria no tuberculosa que también puede llegar a dar mediastinitis, infecciones de heridas quirúrgicas, y es una micobacteria extraordinariamente resistente a muchos fármacos. Entonces, si los pacientes están colonizados por esta bacteria, dependiendo de qué tipo de trasplante es, se puede llegar a contraindicar el trasplante. Y Pseudosporium prolificans, sobre todo prolificans, hay otros Pseudosporium que se pueden trasplantar, pero prolificans está asociado también con alta resistencia a muchos antifúngicos y también es considerado internacionalmente casi una contraindicación de trasplante absoluta. Entonces, esto nos da un poco de paso a la profilaxis antifúngica. La incidencia de micosis invasiva en trasplantados es realmente reportada muy amplia. Hay series que reportan 3%, hay series que reportan 42%, y esto depende, sí, del órgano, pero depende también de las prácticas de la institución. Hay algunos centros que les dan antifúngicos a todos los pacientes, hay algunas que lo dan targeted, eso significa como si son pacientes de alto riesgo, si tienen alguna entidad que los pueda condicionar a una micosis invasiva y no se le dan a todos, y eso hace que varíe la incidencia de micosis invasivas. Se sabe que por orden de órgano, el de pulmón es el que tiene más riesgo de infecciones micóticas invasivas, seguidas de hígado, seguidas de corazón y seguidas en último lugar de riñón. Lo que nos preocupa en concreto son dos hongos, Candida y Aspergillus. Candida, que universalmente lo que hacemos es dar nistatina vía oral como profilaxis, excepto en el caso del hígado. En el caso del hígado se tienen que tomar en cuenta algunos factores de riesgo individuales para decidir dar antifúngico sistémico. En el caso del intestino, los pacientes con trasplante de intestino tienen tasas de fungemia altísimas, entonces a todos se les deja fluconazol de entrada, o casi a todos se les deja fluconazol de entrada. Y para prevenir Aspergillus, en el caso de corazón se dan fotericina inhalada, y pulmón se hacen broncoscopías seriadas, y si se aísla Aspergillus se empieza antifúngico, se considera iniciar. Entonces, la profilaxis antifúngica en el caso del riñón y del pulmón se da solamente en nistatina vía oral. En el caso del hígado se basa en los siguientes factores de riesgo, que es esta tabla de aquí. Del lado izquierdo van a ver los factores de riesgo para tener candidiasis, del lado derecho para aspergilosis. Entonces, lo que hacemos es, en el post-trasplante, evaluamos a nuestro paciente y decimos, bueno, se le hizo una coledocoionostomía, se le tuvo que hacer transfusiones masivas, más de 40 productos celulares, tuvo una operación prolongada, más de 8 horas, tiene además lesión renal aguda, tiene una terapia de reemplazo. Si tiene estos factores, entonces en lugar de nistatina vía oral, le damos fluconazol intravenoso o vía oral, cualquiera de los dos se da post-trasplante. Entonces, en todos los demás se da nistatina oral, excepción de corazón e intestino, y en el hígado revisamos esta tabla, y si tiene alguno de estos factores se considera que tiene riesgo más alto de tener una
o candidemia o aspergilosis invasiva, y entonces se deja un antifúngico. De entrada se les da fluconazol, si por toxicidad en el hígado, por interacciones con el tacrolimus, por algunas otras razones no se puede dar, por ejemplo, caspofungina, o si estuvo expuesto ya a soles previamente se puede dar caspofungina, que además la caspofungina tiene actividad antiaspergillus también. Y hay algunos otros hongos como coccidioides, como histoplasma, como criptococos, algunos otros hongos en algunas regiones endémicas que la verdad es que no se sabe de forma estandarizada qué hacer, ¿no? Se va a evaluar a cada uno de los pacientes de qué zona es, si ha tenido coccidioides antes. Hay escuelas que le dejan a todos, hay otros que no les dejan y que los van vigilando. Entonces, todavía estas entidades no está exactamente bien dictado qué es lo que tenemos que hacer y nos guiamos por recomendación de expertos y sobre todo de personas que practican trasplante en esas zonas endémicas. Y por último, la profilaxis, bueno, no lo último, pero ya casi lo último, las profilaxis contra PCP o Pneumocystis jirovecii. Y bueno, antes de que le dejáramos trimetoprim sulfametoxazol a estos pacientes, podían tener PCP hasta en un 10 o 15%, o sea, bastante alto, y en el caso del pulmón, de trasplante de pulmón, hasta 70-88%. Entonces, sin duda fue el empezar a dar profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol ha sido una maniobra que ha impactado de forma muy importante el post-trasplante. Es un medicamento que es realmente de bajo costo, que tiene baja toxicidad porque no se da diario, se da lunes, miércoles y viernes nada más. Se usa también hasta cierto punto como prevención de infecciones de vías urinarias en el trasplante de riñón, y tiene además algo de cobertura contra infecciones gastrointestinales como disenterías, y puede tener algo de cobertura contra toxoplasma, contra listeria, contra isospora y contra nocardia. Entonces, la duración media depende del tipo de órgano que es. La duración media es del 6 a 12 meses más o menos. En el riñón y en el hígado puede ser menor. Si el paciente es alérgico a las sulfas, se puede dar dapsona. Si no puede recibir dapsona, porque a veces es muy difícil de conseguir, se puede dar atovaquona o se puede dar pentamidina inhalada. En el caso del riñón, del corazón, del pulmón y del intestino, se da trimetoprim sulfametoxazol, una tableta DS, lunes, miércoles y viernes de por vida. Hay otros centros que lo hacen por un año o por 6 meses. En este centro, lo que pasa es que hemos visto Pneumocystis jirovecii en pacientes ya de mucho tiempo de trasplantado, 2-3 años de post-trasplante, que regresaban con Pneumocystis jirovecii, y por esa razón se decidió dejar de por vida. En el caso del hígado es la excepción, que se da solamente por 6 meses, pero insisto, eso es solamente la práctica en este centro. Hay otros centros que lo suspenden al año o a los 6 meses incluso. Y en el caso de que nos interese cubrir no solamente Pneumocystis jirovecii, listeria, toxo, todas las que acabo de mencionar, en el caso de nocardia, en lugar de darse lunes, miércoles y viernes, se daría diario. Y en el caso del toxoplasma, realmente donde tiene nuevamente, les menciono, donde tiene un poco más de implicaciones en trasplante de corazón y se da diario de por vida también, si el paciente receptor era IgG positivo a toxoplasma. Y bueno, por último, y probablemente la más compleja de todas, es la profilaxis antiviral. Y aquí la verdad es que la tendencia actual es menos es más. O sea, mientras menos antiviral podamos darle, en particular para manejar CMV, es mejor. No hay muchas opciones de antivirales, y prácticamente si tienes resistencia a un antiviral, te puedes quemar prácticamente todos los antivirales disponibles si presentas una mutación en la tirosincinasa que comparten el aciclovir, el ganciclovir, el valganciclovir. Entonces, estas mutaciones inducidas pueden hacer que te quemes fácilmente varias opciones de antiviral tomado e intravenoso. Entonces, por esa razón, hay que ser muy cuidadosos. Si un paciente se hace resistente a ciclovir, se hace resistente a ganciclovir, la siguiente opción y prácticamente la única opción efectiva que tenemos ahorita es Foscarnet, que en México no hay. La pueden llegar a importar a un precio altísimo y es bastante tóxico desde la perspectiva de trastornos hidroelectrolíticos, deshidratación, lesión renal aguda. Entonces tenemos que manejar los antivirales muy bien, porque si inducimos resistencias no hay muchas opciones de manejo.
Y sobre todo recordar que a lo mejor el dejar antivirales para nosotros es sencillo, pero estos pacientes van a estar inmunosuprimidos de por vida y pueden tener reactivación en diferentes puntos de la vida. Entonces, para saber qué hacer con herpes en concreto, depende un poco lo que hacen los centros. Hay algunos centros que lo que hacen es que miden IgG de herpes simple. Si es positivo, les dan aciclovir. Es decir, si tú eres IgG positivo a herpes, te puedes reactivar de herpes porque tu cuerpo ya lo conoce, entonces te dan aciclovir tomado. Y si no eres IgG positivo, tu cuerpo no conoce el virus de herpes simple y entonces no se dan antivirales. Aquí un poco a preguntar es si vale la pena hacer este escalón, porque la prevalencia de IgG positivo para herpes simples es extraordinariamente alta. En algunos estudios, al menos que hicimos en nutrición, salió alrededor del 95%, entonces el 95% va a necesitar que les dejes aciclovir de todas maneras y probablemente esperan una IgG que 95% te va a salir positiva. Muchas veces no se hace esta serología y simplemente se le deja el antiviral a todos los pacientes, lo cual es razonable, ¿no? Entonces, para virus de herpes simple y varicela zoster hay que acordarnos de vacunar a estos pacientes si es posible pretransplante con virus de herpes zoster. Si los pacientes no están recibiendo valganciclovir o ganciclovir, deben de recibir aciclovir para virus de herpes simple y herpes zoster. Y lo que varía un poco son las dosis. Si nos interesa cubrir virus de herpes simple, la dosis de aciclovir son 400 miligramos cada 12 horas o valaciclovir 500 cada 12. Y si nos interesa cubrir herpes zóster, en lugar de dejarlo cada 12 horas, se deja cada 8 horas y el valaciclovir se puede dejar igual, 500 cada 12. Y se debe de dejar durante 6 meses. Si no reciben timoglobulina, se pueden considerar 3 meses nada más. Y de citomegalovirus, que es realmente el manejo probablemente más complejo, como citomegalovirus se va a dividir en diferentes riesgos. El primer riesgo, que es el riesgo más alto, es que el donador del órgano sea positivo y el receptor sea negativo. Es decir, el que dona el órgano ya conocía el virus y el que recibe el órgano no conocía citomegalovirus. Entonces se da una primoinfección, es una garantía que va a haber una primoinfección y entonces la posibilidad de tener citomegalovirus es del 50 al 65%. Luego vienen dos escenarios intermedios, que es que el donador está positivo y el receptor está positivo. Eso, como tenemos básicamente dos estirpes diferentes de CMV, puede haber una posibilidad más alta de reactivación, que es como del 30%, o que el donador sea negativo, pero el receptor sea positivo, eso también se considera riesgo intermedio, pero como solamente hay un virus del receptor, la reactivación es como del 15 al 20%. Y por último, que ninguno de los dos conociera el citomegalovirus. El órgano no lo tiene y el receptor tampoco lo tiene, entonces la posibilidad de que conozcas citomegalovirus en tu vida adulta pues es baja, es como de menos del 3%. Pues conociendo estos riesgos van a depender nuestras intervenciones. Si el riesgo de tener una primoinfección es del 50 al 65%, pues se tiene que dar profilaxis antiviral. Si es riesgo intermedio, se tiene que dar una profilaxis anticipada, es decir, les estoy tomando PCRs de citomegalovirus y el momento en el que replican, lo trato. No le doy a todo mundo antiviral, sino lo voy vigilando y cuando sea positivo, lo trato. Entonces, para todos los órganos, si es negativo el donador y negativo el receptor, básicamente no se hace nada más que monitorizar los síntomas clínicos. Ninguno de los dos conoce citomegalovirus, entonces simplemente se le da profilaxis para virus de herpes simple y herpes zóster. En el caso del riñón, si tiene riesgo alto, que es que el donador sea positivo y el receptor sea negativo, se dan 6 meses de valganciclovir. ¿Por qué? Porque es riesgo alto, va a conocer el virus por primera vez el receptor y puede tener un desenlace fatal si no se trata adecuadamente esto. Y si es receptor positivo, se considera riesgo intermedio y se dan solamente por 3 meses. En el caso del hígado, como sabemos, la inmunosupresión del hígado es considerablemente menor a la del riñón y entonces si tenemos un escenario de riesgo intermedio, se da valganciclovir de 3 a 6 meses, más o menos, reconociendo que el valganciclovir no está aprobado para la FDA para trasplante de hígado o los podemos monitorizar y conforme vayan replicando semana a semana y cuando repliquen, tratarlos.
Entonces, como conclusiones, el estudio y abordaje metódico de infecciones ha mejorado la morbimortalidad de los pacientes. Hay que mantenernos humildes ante pacientes que son extraordinariamente complejos, no sobreestimar lo que sabemos, no sobreestimar nuestros diagnósticos, cuestionarnos si estamos en el lugar correcto, si tenemos el diagnóstico correcto, si estamos manejando los fármacos de forma correcta, darle prioridad y facilitar la realización de un trasplante de forma segura, aunque haya un rasgo de incertidumbre que no podemos controlar, y tener presente de dónde viene el paciente y hacia dónde va. Y les dejo mi handle de Twitter, que es ArmelID, en el que suelo compartir casi puras cosas de infecciones en trasplantados, y mi email, si es que en algún momento puede ser de utilidad para alguno de ustedes. Muchísimas gracias, Armel. Es la plática muy, muy interesante. Este, te- bueno, te ofrezco una disculpa por no haberte preguntado haberte presentado de forma completa en un principio. No sé si nos puedas comentar en dónde llevas tu práctica. Estoy en el Hospital General de Toronto, en el centro de trasplante de aquí. Es un centro de trasplante bastante grande, es el que lleva los números más grandes de Norteamérica. Se hacen alrededor de 200 trasplantes de pulmón al año. Se hacen, no recuerdo exactamente el número de hígados y de riñones, pero estamos más o menos arriba entre alrededor de 120 de cada uno, más o menos, 180 trasplantes de médula ósea al año, como 50 corazones y alrededor de 2 o 3 trasplantes de hígado al año. Algunos de esos trasplantes de riñón son páncreas-riñón. Eh, Sí. es en donde estoy. Ok, perfecto. Pues tiene una productividad bastante buena y pues tienes una exposición buena y sobre todo como estos recursos aplicados de una forma muy, pues muy inteligente, ¿no? Con la finalidad de proteger a los pacientes. Sí. Este, no sé si la doctora Pili quiera comentar algo o si alguien más tenga alguna pregunta. Hola, hola a todos, bienvenidos. Albert, muchísimas gracias por tu plática, por aceptar, creo que tuvimos unos problemas ahí al principio. A todos los que se conectaron, de verdad es una plática, fue una plática muy buena. Muchísimas gracias por abordar todos los temas, yo creo que de forma súper puntual, cosas súper importantes que todos tenemos que saber. Creo que es muy valioso escuchar a gente como tú y como Lore, mucha gente que se va a otros lados, vemos diferentes volúmenes, vemos todo lo que implica, ¿no? El trasplante. Hay varias cosas de tu plática que me gustaría puntualizar. Sí, creo que es súper importante para los chicos que están aquí conectados, los fellows tienen que saber que, o sea, todas las profilaxis, ¿no? Hay cosas muy básicas, pero hay muchas cosas que tienen que adaptar a su región. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en el norte del país, lo que mencionabas, ¿no? De coccidioides y estas cosas, no es la misma práctica que hacemos en Ciudad de México actualmente. Eh, es súper importante que ustedes hagan equipo con alguien, ¿no? La experiencia, a todos nos encantaría tener un infectólogo como Armel en nuestro equipo. Desgraciadamente, pues la realidad en nuestro país no es esa, ¿no? La de un centro que tiene muchísimos casos, muchísima exposición y gente que entienda lo que está pasando. Hay casos, lo que comentabas de hígado, ¿no? Que de pronto necesitan antifúngico o cobertura más amplia, con la que el resto del equipo, que al final del día esto es lo que hacemos todos nosotros, el equipo de terapia o infectología, etcétera, no está tan familiarizado y de pronto ese manejo del paciente se complica. Entonces, pues todos los que están aquí conectados, es importante que conozcan esto, a pesar de que no sean infectólogos, ¿no? Entonces, como cirujanos, como nefrólogos, tenemos que estar familiarizados con esto. Una pregunta, Armel, por ejemplo, y en ese mismo tenor de que acá de pronto quizá, ¿no? Falta exposición a más casos. De pronto escuchamos mucho en los comités, oye, es que el paciente no está vacunado, oye, es que el paciente, ¿no? Y con las salvedades que pudieras comentar de cada órgano en específico, no es lo mismo un trasplante, ¿no? Urgente de corazón, uno de riñón, etcétera. Mi pregunta sería, o sea, ¿hay alguna vacuna que tú dijeras, no es que si el paciente no tiene esta vacuna, se contraindica el trasplante? No, ninguna. Realmente no hay ninguna vacuna que pueda llegar a contraindicar un trasplante, ¿no? Hay que ver que el trasplante es realmente una oportunidad de vida para alguien. Entonces, y en muchos casos, en pacientes que están muy bien sensibilizados, en muchos casos a veces es su única oportunidad. Entonces,
definitivamente no, ninguna vacuna debe de evitar que un paciente sea trasplantado, pero para nada, ¿no? La realidad es que muchos de estos pacientes pretrasplante tampoco tienen buena respuesta a la vacuna. Por ejemplo, hablemos de pacientes que están en diálisis, en hemodiálisis. En ellos, por ejemplo, ya hay varias estrategias de qué es lo que se puede hacer, ¿no? En el caso de hepatitis B, ya sabemos que los pacientes que están en diálisis tienen que recibir el doble de dosis de cada una de las vacunas de hepatitis B, es decir, se le ponen 2 pinchazos, 2 pinchazos al mes y 2 pinchazos a los 6 meses. Y con doble dosis, aún así la seroconversión está alrededor del 60%, ¿no? Y hay otras vacunas en las que la verdad es que no sabemos qué efectividad tienen. Por ejemplo, neumococo, ¿no? No vamos a medir todos los 23 serotipos, ¿no? O, por ejemplo, virus de papiloma humano o influenza, no vayamos más lejos. Entonces, hay muchas vacunas que la verdad es que no sabemos exactamente qué tan efectivas son en los pacientes pretransplante. Entonces, tampoco podemos sobreestimar el valor de cancelar un trasplante porque no tiene una vacuna completa y porque pensar que, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer si es que nos preocupa mucho, mucho la vacunación, supongamos de neumococo, ¿no? En pacientes que, por ejemplo, tienen asplenia, que no pueden ser vacunados de neumococo post-trasplante, a veces se les deja con dosis bajas de amoxicilina hasta que puedan ser vacunados, si es que su exposición a neumococo es muy preocupante, sobre todo trasplantados y con esplenectomía o trasplantados y con asplenia. Entonces, y se les deja amoxicilina hasta que se puedan vacunar de neumococo, ¿no? O, por ejemplo, pacientes que no pueden ser vacunados de X infección por cualquier razón, bueno, puedes vacunar a toda la familia, puedes vacunar a todos los que lo rodean para que lo protejan también y se haga una estrategia de capullo. Entonces, yo creo que gran parte de esto es, tenemos que pensar en que se haga un trasplante seguro y por supuesto que una vacuna no es una contraindicación la falta de una vacuna no es una contraindicación, porque la verdad es que tampoco de entrada sabemos qué tan efectivas son en todos los pacientes. Pensar que va a haber oportunidad de vacunarlos más adelante, prácticamente de todo, obviamente de vacunas con virus vivos no, pero de todas las vacunas inactivadas va a haber oportunidad y si algún paciente tiene un factor de riesgo muy importante, alguna entidad, incluso se podrían hacer estrategias de profilaxis compensando un poco que no está vacunado antes del trasplante, entonces no ninguna. Hay unas guías de AJT del 2019 en el que vienen tablas muy útiles de vacunación en el paciente candidato y post-trasplantado, que hecho vienen las columnas, cuál debe de tener antes del trasplante y cuál se puede aplicar después del trasplante y los tiempos sugeridos de cada una de las vacunas, de cuánto puedes esperar y que creo que esos son recursos muy útiles para pues hacer las cosas con confianza y saber que va a haber oportunidad post-trasplante también de vacunarlos. Gracias. Creo Muchas que gracias. Daniel tiene levantada. Sí, pero hay una pregunta del chat, si quieren contestar eso primero. Ok. La doctora Laura nos pregunta con respecto a cuando son alérgicos a sulfas, la dosis de Dapsona recomendada y si hay otra alternativa y por cuánto tiempo. Depende un poco del órgano, como ya les dije, por ejemplo, aquí los dejamos de por vida, a excepción del hígado, esa sería la duración. La dosis de Dapsona son 100 miligramos cada 12 horas. Esa es una desventaja porque de tropin damos una tableta cada 3 días o 3 veces por semana comparado con una tableta cada 12 horas. Si la Dapsona es difícil de conseguir, ahí la sugerencia, bueno, lo que yo hacía antes era hablar directamente a PISA. PISA es el que fabrica Dapsona y las fábricas están en Vallejo. Entonces, a veces en la zona de hospitales suelen tener Dapsona y si no, a buscar al fabricante para conseguirla, porque esa es la única barrera realmente de Dapsona, porque en general es bien tolerada. Y la otra alternativa, porque no tenemos pentamidina inhalada en México, sería tobacuona, que a tobacuona son 750 miligramos, pero también 2 veces al día, y que puede haber también un poco de barreras en conseguirlo. Esas serían las 2 alternativas. Y por supuesto, hablar con el paciente, ¿no? Y decir, bueno, el PCP es un hongo, entonces evite en este periodo de los primeros 6 meses post-trasplante, pues evite ir a la marquesa, a bosques, no puede hacer jardinería, no puede sembrar plantas usted,
y decirles todas estas medidas que prevengan que tenga contacto con el hongo de Pneumocystis jirovecii, ¿no? Que son básicamente actividades al aire libre, en zonas boscosas, y estar haciendo jardinería directamente el receptor, y probablemente con prácticas seguras y alguna alternativa estará bien. Gracias. Daniel, no sé si quieras. Sí, gracias, Lore. Yo quiero felicitar a Armel por su presentación y agradecerle por su tiempo. De lo que yo quiero comentar es, o sea, cómo el cambio de práctica de estar en Estados Unidos y llegar a México y ver pues, varias cosas que me han llamado la atención, que ya han identificado los demás. La primera es que aquí nadie da profilaxis con la ciclovircas. O sea, son muy pocos los centros que realmente dan profilaxis con la ciclovir. Y la verdad es que en Estados Unidos, la práctica, en los centros en los que yo estuve, sí lo hacíamos, en la Clínica Mayo sí lo hacíamos, pero hay otros centros, muchos, en donde no se les da ciclovir. Y de hecho, solo a los que tienen serología positiva para herpes y estas cosas. Y la verdad es que hubo un caso que está publicado en Liver Transplantation que hizo que muchos centros cambiaran su práctica, que fue el caso de un trasplante hepático de donante vivo. No sé si lo han visto, pero el receptor Hepatitis desarrolló hepatitis fulminante, ¿no? herpética y ya es Sí, una foto muy, sí, fulminante. Es una sí. foto impresionante del injerto derecho que está llena de, pues, de ampollas, pues, o sea, de vesículas, ¿no? Y eso hizo que cambiara mucho la práctica. Y la otra cosa es que hay centros aquí en México que utilizan la profilaxis anticipada o la vigilancia anticipada de estar haciendo cargas virales de CMV, incluso para los de alto riesgo, y no les dan valacyclovir incluso a los de alto riesgo. No sé qué opinión genere eso, pero eso son cosas que al llegar a México me han llamado mucho la atención, porque hay Sí. hospitales que tienen fácilmente accesible la prueba del PCR y hasta los de alto riesgo les hacen, que la verdad es que a mí me generó mucho conflicto cuando llegué acá y yo no lo hago, pero sí he visto que varios centros lo hacen, no sé qué opinión. Bueno, del primer punto de hepatitis, de herpes simple, yo creo que es un muy buen punto. Aterrizando un poco en el contexto de México, bueno, lo que sabemos es que la población en México es altamente positiva en IgG para herpes simple, ¿no? Y si ustedes se fijan en la tabla de post-trasplante, en cada una de las etapas post-trasplante había reactivación de herpes simple, desde temprana, sobre todo temprana, puede haber, con tantos esteroides y toda la fuerte inmunosupresión que reciben. Lo pueden recibir también como reactivación y lo pueden presentar también comunitariamente. Entonces, la infección por virus de herpes simple y herpes zóster sin duda es un fantasma que podemos tener en cualquier punto del post-trasplante, en pacientes muy inmunosuprimidos y en pacientes levemente inmunosuprimidos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pensando un poco en la población de México, sabiendo por lo menos en estos estudios que se vio de forma indirecta que gran parte son IgG positivos, dejarle aciclovir a todos, ¿no? Sí conozco de estos casos que ha habido de hepatitis fulminante por herpes simple, y la verdad, yo llegué a ver uno aquí también. No te dan oportunidad de hacer nada, o sea, nada. Son pacientes que además tienen viremias activas y que pueden hacer infecciones diseminadas muy agresivas, y que aunque empieces el antiviral, la infección ya está hecha de andar, y son casos muy fulminantes y que son prevenibles por profilaxis. Entonces, probablemente mi recomendación sería en el contexto de México dejarle aciclovir en los rangos de tiempo que mencioné en la diapositiva y que se las puedo dar para que la puedan consultar ustedes. Y el segundo punto de pacientes que son de alto riesgo para CMV, que el donador es positivo y el receptor es negativo, es que en el momento del trasplante va a haber una primoinfección. Es un hecho, no va a haber una excepción de ninguno de ellos que no conozca su cuerpo el virus. Entonces, dado las altas tasas que hay de reactivación y dado que el cuerpo está conociendo uno de los virus más agresivos, no solamente por el virus en sí mismo, sino porque trae mucha inmunomodulación, está asociado a muchas otras patologías, ¿no? Y regula el sistema inmunológico también, el CMV. Entonces, en ese contexto, la recomendación es en un paciente de alto riesgo dejarle valganciclovir a todos de entrada con los rangos de tiempo que damos. Los escenarios, como dices, Dani, que son de riesgo intermedio, esos son en los que puedes
decidir qué es mejor para el paciente, dependiendo de lo que tú tienes en tu hospital, si realmente te puedes comprometer a, no solamente tú, sino el gasto que le representa al paciente ir semanalmente al laboratorio a tomarse la muestra, tú tener el resultado, estar al pendiente, llamarlo, si sale positivo, darle la receta. O sea, son muchas cosas que se tienen que traducir en lo que realistamente tenemos, pero esa decisión de dar profilaxis o tratamiento anticipado se puede dar solamente en el contexto de riesgo intermedio, no de riesgo alto, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues hay varias felicitaciones por la clase y pues bueno, te dan las gracias, doctor Armel. Muchas gracias a ustedes. Si ya no hay más preguntas o más comentarios, pues bueno, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias nuevamente, Armel, y también muchísimas gracias, Pili, por coordinar la sesión. Gracias a todos. Gracias a ambas. Adiós. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.